Hola, hoy quiero dialogar con ustedes acerca de los resultados del último emplazamiento a huelga que hizo el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas a esta institución, es decir, a la Universidad Autónoma de Zacatecas, la UAS. La emplazó el ESPAGUAS y la mayoría de los docentes, pues, ignoramos qué pasó. Creemos saber qué es lo que pasó por la propaganda que circula a nuestro alrededor. Sabemos que hay un proceso de regularización en curso, sabemos que hay un proceso de nivelación y hay un proceso de promoción de categorías y pensamos que con eso en realidad hubo una ganancia, una victoria estrepitosa, una victoria magna de nuestro instituto sindical, el ESPAGUAS, nuestro sindicato revolucionario, que finalmente logró algo para los trabajadores. Bueno, eso es de lo que quiero hablar, lo que quiero analizar aquí con ustedes. ¿Qué pasó? La manera de tener claridad al respecto es conseguir algo, un documento que circuló mucho y que se encuentra en la página del ESPAGUAS, que es el pliego petitorio. En ese pliego petitorio se ve qué es lo que pide efectivamente el sindicato. Y ese pliego petitorio se supone que recoge las peticiones de los docentes. Se supone que hubo un proceso de discusión y que de ese proceso de discusión se estableció ahí una serie de peticiones y que eso es lo que se llevó a la Junta Local de Conciliación. Bueno, empecemos por ahí. No fue cierto esto. No hubo ese proceso. En esta ocasión el pliego petitorio lo armó el secretario general y su equipo. ¿Por qué? Por la pandemia. Por la pandemia. Por eso lo armaron ellos. Aunque les diré que de todos modos la discusión que se pueda dar en el pleno de la coordinadora de delegados no da para que realmente se modifiquen las peticiones que se hacen en el pliego petitorio. Son prácticamente las mismas de todos los años y para demostrarlo basta con que comparen lo que se pide. Bien, ese es un ejercicio que los docentes deberían de hacer en sus tiempos libres, cuando no estén llenando formatos del PROMEP o cuando no estén llenando formatos del SNI o cuando no estén en alguna cosa burocrática de esas que les encantan tanto a muchos de ellos, o por decirlo así, cuando no estén haciendo investigación o dando clases. Se consiguen ese papel y lo ven, lo ojean para ver qué pedían. Bien, los segundos elementos que necesitamos, los elementos para normar nuestro juicio, para tener una idea clara, es ¿qué ofreció la rectoría? La rectoría recibe el pliego petitorio, lo contesta cuando quiere y hace ofrecimientos. Dice esto sí, esto no, bla, 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 y ya. Si conseguimos ese documento, nos daremos cuenta que lo que la rectoría ofreció es lo que a final de cuentas quedó en el convenio de desistimiento. Cuando se acaba el proceso de huelga, cuando ya no hubo huelga, se firma un convenio de desistimiento donde quedan plasmados los acuerdos que van a ser instrumentados, operacionalizados a lo largo del año. Y esos acuerdos que quedan en ese convenio de desistimiento, pues son efectivamente lo que se logró ganar o no, lo que se perdió. Quisiera nada más llamar la atención sobre algo que a mí me parece muy, muy interesante. Es que en las indemnizaciones por viudez y por defunciones, perdimos, compañeros, perdimos. Se da un monto menor. En cuanto a otros montos, los apoyos a las carteras se da lo mismo del año pasado. Ni siquiera se va a incrementar lo de la inflación porque, y hay que recordarlo, uno de los acuerdos que firmó la UAS con el gobierno de la Cuarta Transformación, y yo creo que todos los universitarios cuatro transformados lo van a aplaudir, es que no va a incrementar ninguna de esos dineros que le da a los sindicatos. Esos dineros que de apoyo al Día del Maestro, que de apoyo al Día de la Madre, los montos quedaron exactamente este año como estaban el año pasado, y les recuerdo que el monto por el Día del Maestro, el del año pasado, todavía no se sabe si se entregó o no. O sea que la rectoría está obligada este año a dar 1,600,000 pesos. 800,000 pesos el año pasado, 800,000 pesos que se comprometió a pero no subió el monto. Así es que pues no puede decirse que haya habido una victoria. De hecho, no se puede hablar de ningún tipo de victoria porque sencillamente se impuso lo que la rectoría propuso. Lo que quería el ESPAGUAS no se logró absolutamente nada.
Nada, absolutamente nada. Nuestro movimiento redundó en la irrelevancia. Lo que propuso la rectoría es lo que se va a operar a lo largo de este año. ¿Y qué propuso la rectoría? ¿Qué dice el convenio de desistimiento? Leo en una nota que tengo por aquí del periódico La Jornada del día sábado 27 de marzo de 2021, que se titula Rectoría y Espaguá sin informar sobre los acuerdos de desistimiento de huelga, en donde esta nota se nos informa de que hubo una reunión delegacional de la Prepa 4. La mayoría de las delegaciones, pues yo no sé si se junten, pienso yo que casi no se juntan, pero bueno, se reúne la Prepa 4 y lanza una serie de preguntas a la, pues yo no sé a quién, yo creo que a la sociedad, a la rectoría o a quien lea los periódicos. A ellos les dan estas preguntas, miren. Se quedó que se iba a depositar el contrato a más tardar el 10 de marzo. Preguntan, ¿ya se depositó? Hay un problema fundamental con el depósito del contrato y que viene de la administración de Crescenciano Sánchez. Durante la administración de Crescenciano Sánchez, el contrato que se depositó contenía sustanciales modificaciones que no fueron aprobadas por nadie, excepto por el rector en turno y por ese excelso secretario general que fue Crescenciano Sánchez. A partir de ahí existe siempre la sospecha de que puede haber ese tipo de movimientos a trasmano de los que nadie se entera y que el contrato va a terminar modificado. Por eso es importante saber la fecha de depósito y saber qué es lo que se depositó. Debemos de tener esas certezas. Si ya el contrato está depositado en la junta local y si el que se depositó es exactamente el que estuvo vigente el año pasado porque no hubo modificaciones. Por eso es la importancia de tener esto presente. Nada más por eso. Bien, también preguntan, no hay información sobre la deuda de la UAS al ISSSTE en ninguno de sus rubros. Si leemos el convenio de desistimiento de este año, del 2021, y lo comparamos con el del 2020, nos vamos a llevar una sorpresa que en realidad es lo que responde a la pregunta que están haciendo los compañeros de la Prepa 4 y que deberían de estarse haciendo pues más gentes. ¿Qué resulta de esa comparación de 2020-2021? Pues que en el 2020, en el apartado, y está en la liga del Espaguas en internet, ahí lo pueden consultar, el convenio de desistimiento 2020 dice que se está o que se pretende negociar un nuevo acuerdo con el ISSSTE. Recordemos que Silva, antes de irse, firmó un convenio de pago con el ISSSTE que no incluía todo lo que tiene que ver con cesantía en edad avanzada y vejez, pensión por cesantía en edad avanzada y vejez. Eso no entra de ese convenio, no se está pagando o no se sabe si se está pagando, pero dentro del convenio que firmó Silva no iba. Pero ahí se acordó pagar unos montos por todos los otros rubros que otorga el ISSSTE, que son casa, servicio médico, etcétera. Eso se está pagando. Bien, en el 2020 se decía que se iba a firmar un nuevo convenio que iba a salir más barato y mejor. Eso se prometió en 2020. En 2021 nos regresamos al convenio de Silva. Ya no se dice que se va a firmar un nuevo convenio, que se va a hacer gestión. No, ya se dice que la UAS está en una situación heredada, es decir, el discurso que ya nos dieron en el 2018, 2019, etcétera, de que la UAS estaba en un gran problema, que ese convenio que se firmó con el ISSSTE era muy nocivo, etcétera, pero que de todos modos lo están pagando. Es decir, ya no hay la esperanza de que se va a firmar un nuevo convenio, quién sabe. Quizá el nuevo rector lo prometa, no lo sé. Pero por lo pronto estamos en la situación previa a las promesas de un nuevo convenio. Y en pues se redunda sobre la cuestión de la cesantía en edad avanzada y vejez, sobre esos pagos, donde la UAS reafirma que hasta el momento le ha pagado a todos los que se han jubilado, incluso a los que ni derecho a ello tienen, porque no hay fideicomiso, que son los de antes de 1991, pero que por la UAS no hay ese problema, que se está pagando así. Y yo ya he dicho mi interpretación de que en realidad esa es la solución al problema de la deuda de la UAS. No lo van a pagar en el monto total porque no tienen de dónde sacarlo. Lo van a ir pagando ese de cesantía en edad avanzada y vejez, como pagan todo lo demás. Conforme se jubile las personas, pues se les van a pagar
con una enorme deducción, con una enorme pérdida para el profesor, pero bueno, eso es lo que se propone, esa es la solución que hay, y yo no creo que el sindicato la pueda cambiar. Pero bueno, hay gente que disiente, creen que el movimiento sindical lo puede hacer, yo creo que no. ¿Por qué? Porque pues el movimiento sindical no existe, está derrotado. O sea, si nos damos cuenta que se impone lo que la rectoría quiere, significa que el sindicato es un circo de la irrelevancia, de la completa irrelevancia. Entonces, ¿qué se sabe sobre los pagos al problema financiero de la UAS? Pues no se sabe más que lo que dicen los convenios de que la UAS se compromete a pagar. ¿En qué términos? En los términos del convenio que firmó Silva con el ISSSTE. Y no se sabe cómo se van a pagar los de cesantía en edad avanzada y vejez formalmente, excepto que se van a pagar conforme se vaya jubilando la persona. Con la pérdida, pues porque como no se le depositó en su cuenta individual, pues no se capitalizó con intereses y por lo tanto pues es un monto que va a ser calculado, quién sabe cómo, y seguramente con pérdidas para el profesor, a menos que nos garanticen que no las va a haber, cosa que tampoco por ningún lado está. Entonces, pues eso ya se tiene el conocimiento, pues, de eso es lo que hay. Hay gente que insiste en preguntar, bueno, pues es que dinos más, es que no nos lo van a decir, simplemente eso es lo que están actuando, obrando. Yo sé que hay muchos que creen más en la palabra, pero más bien hay que notar cuáles son los efectos, qué es lo que efectivamente se está haciendo. Lo que la UAS está operando es que para pagar cesantía en edad avanzada y vejez, cuando alguien llega a esa edad, se le hace un cálculo, quién sabe cómo, donde no se garantizan muchas cosas y se le paga, ¿qué? Lo que sea, algo. Ese es el problema y el sindicato no lo está haciendo porque está, bueno, pues es irrelevante, hombre, entendámoslo, es irrelevante porque no quieren meterse a aceptar que esa es la solución que se le está dando real al problema financiero. Se le va a dar el dinero a cada persona en el momento de su jubilación, se le va a hacer un cálculo y allí debería intervenir el sindicato para exigir que ese cálculo sea bien hecho, que incluya pues todo lo que la persona debió haber ahorrado y que perdió porque la UAS no depositó en tiempo. Eso no es responsabilidad del docente, es responsabilidad del patrón. El patrón tiene que pagar a tiempo y el personal tiene que jubilarse con los dineros que le corresponden, no con algo que se le ocurrió a alguien. Pero bueno, así estamos, no queremos aceptar la realidad y discutimos quién sabe qué idealidades. También se pregunta, no se conoce el avance sobre cargas de trabajo, ni se va a conocer. Las cargas de trabajo, por más que hagan y digamos que se va a castigar y que esto y que el otro, las cargas de trabajo se van a entregar cuando los directores quieran y como ellos quieran, sin seguir. Bueno, ya en algún video previo sobre esta serie de educación sindicales comenté todos los bemoles que hay, todas las contradicciones que hay en la carga de trabajo y cómo se integra, precisamente porque quienes lo modificaron el contrato, pues lo hacían con fines políticos, lo expliqué en ese momento. Entonces, también lo dijo el rector Antonio Guzmán en algún momento, así como está, no se puede cumplir y no se va a cumplir, esa es la posición, entendámoslo. Obviamente no lo van a escribir, simplemente esa es la realidad. No van a cumplir con esa cláusula y ya. ¿Qué nos molesta? Bueno, a algunos les molesta, a otros no les molesta, a otros ni saben. El sindicato es irrelevante, no cuenta, pues. También se pregunta, la UAS, las autoridades de la universidad, la administración central de la UAS, firmó con el gobierno federal un convenio de apoyo financiero también, de apoyos extraordinarios que incluyen ciertas cláusulas como hacer un presupuesto balanceado sin déficit y ese tipo de cosas. Y la pregunta es, ¿y eso cómo va a afectar a lo laboral? Bueno, en principio no debería de afectarlo. Pero por eso se pregunta, ¿ya se hizo? Seguramente ya se hizo, como muchos documentos que salen de la administración central que son simplemente papel mojado, que nadie sabe si se van a aplicar o no, pero que como lo pide el gobierno federal, pues se hacen. Bien, y finalmente, un problema de organización del sindicato. ¿Cómo se va a hacer el proceso de reafiliación para que nuestro sindicato deje de ser charro, deje de estar fuera de los estatutos, deje de estar fuera de toda norma y deje de... Bueno, miren, el sindicato desde hace mucho tiempo dejó de cumplir los estatutos.
Hace mucho tiempo que el proceso de reafiliación no existe. Es un sindicato corporativo. El patrón da de alta a los sindicalizados. En cuanto entran a nómina, el patrón empieza a darle al sindicato la cuota. ¿Por qué? Porque de esa manera el sindicato se allega de la iguala. La iguala es lo siguiente. Cada afiliado al Espaguas da una cuota. Me parece que es del 1%, no sé si ya la hayan subido, pero me parece que es del 1%, una cuota. La iguala es simplemente que la UAS da una cantidad similar de dinero al total de la cuota. Es decir, como quien dice, es un 2% que se allegue el sindicato, uno por cuota y otro por iguala, un 1% por la cuota y un 1% por la iguala. Entonces, con ese dinero se nos dice que se da el funcionamiento del sindicato. Y ya. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué hacen con ese dinero? No se sabe. Igual tampoco se sabe los 100,000 pesos que se dan para imprimir los contratos colectivos. Los contratos colectivos, pues no los mandan a imprimir a una casa impresora, a una imprenta. Ahí el Espaguas tiene con qué imprimirlos. Yo no sé si en tinta y en papel se vayan 100,000 pesos. Papel bond. Pero bueno, les dan 100,000 pesos. ¿En qué se lo gastan? Pues quién sabe. Es decir, el sindicato es opaco. Es opaco en todo. Se supone que con la nueva Ley Federal del Trabajo, realmente los trabajadores van a saber qué pasa en sus sindicatos. Yo les garantizo que no va a pasar. Lo van a ver en el Espaguas, va a seguir igual de opaco. Bueno, pero yo decía, el patrón da de alta a los trabajadores. Al dar de alta al trabajador, da de alta la cuota. Y por lo tanto la iguala. Por lo tanto, al sindicato le conviene tener trabajadores porque se allega dinero. Por eso los allega. Por eso ya no le importa si siguen los procedimientos o no. Pagan. Mientras paguen, están. Paguen. Les recuerdo también que hay otra cláusula en los estatutos que dice que aunque ustedes no estén afiliados, pueden solicitar la defensa del sindicato. Del irrelevante sindicato. No es capaz de defender a sus miembros. Defenderá a los que no le pagan, ¿verdad? Pero bueno, sería una catástrofe para las finanzas del Espaguas, no para uno, no para los agremiados, porque esas finanzas realmente se ven muy poco. Como alguna vez dijo alguien ahí en el Espaguas, se dice que se gastaron 1,000,000 de pesos en muebles. Discúlpenme, yo no veo dónde están. Yo no los veo, los millones de pesos, solo que esos muebles tan baratos los hayan comprado a precios elevadísimos, pues bueno. Es decir, el problema de los dineros en el Espaguas es muy grave y nadie habla de ello. ¿Por qué? Pues porque ni saben que se está dando ese negociazo ahí, ese negociazo. Pero bueno, los profesores tenemos que reafiliarnos pues realmente para cumplir con lo que exige la Secretaría del Trabajo, una validación del contrato colectivo. Y eso debe de hacerse en un plebiscito. Bueno, porque no se junta la Asamblea General. Bueno, pero yo decía, nuevamente lo reitero, el sindicato es corporativo. Si no tuviese a todos los docentes que tiene ahorita, 2,900 y pico, pues le bajarían mucho los fondos. Imagínense que se quedara con la mitad, pues la iguala se reduce a la mitad, la cuota se reduce a la mitad y la gran vida que se den ahí los que se la estén dando, no sé quiénes, pues se les va a reducir a la mitad. Pero bueno, la valoración general del proceso huelguístico es y será siempre muy mala, porque no se consigue lo que se pide. Se pregunta también por la delegación de la Prepa 4. ¿Y qué pasa con el reconocimiento de vacantes? Es muy sencilla la respuesta. No se van a reconocer. La rectoría no dijo que los fuera a reconocer. No lo va a reconocer. Y el Espaguas no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque la pandemia ha demostrado nuestra incapacidad para establecer nuevos métodos de lucha. Estamos acostumbrados al esquema de tomar escuelas, pero en los nuevos métodos de lucha, y esto es interesante, se pueden detener la entrega de calificaciones. No se necesitan tomar edificios, simplemente se detiene la entrega de calificaciones. Es un nuevo método de lucha. Más deben de venir, pero para ello se necesita que dominemos las pautas de las procesos que se dan por telepantalla, los procesos que se dan por la red global de comunicaciones. No los dominamos, los universitarios estamos muy atrás, muy quedados. Pero bueno,
Yo les recomiendo a todos los docentes que realmente vean esos documentos y se den cuenta todo lo que hemos perdido, porque sí perdimos. Muchas cosas ya se da menos dinero que el año pasado y en otras no sube y no subirá, porque debemos de tener en cuenta que es un pacto de la UAS ya no incrementar esas dádivas que se le dan al sindicato, esos apoyos. Si es que así se van a quedar y muchos van a ir para abajo. Es decir, nuestro sindicato pasa de la irrelevancia a la inexistencia. Bueno, muchas gracias.